Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de matemáticas para octavo grado del tercer ciclo de educación básica. La lección congruencia de triángulos, la unidad número 4 del mismo nombre, congruencia de triángulos. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles y hoy estudiaremos la clase número 1, congruencia. Los objetivos son definir figuras congruentes y también establecer la relación entre las partes correspondientes de triángulos congruentes. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, regla también podemos utilizar. Este contenido se ubica en la página 87 de la guía del docente y página 69 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con el ejemplo 3.1. Dice, encuentra los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo 1 en esta figura. Voy a darles unos segundos para que puedan observar estos triángulos y me puedan decir de forma geométrica qué triángulo o triángulos se sobreponen sobre el triángulo 1. Recuerden que cuando hablamos de la palabra sobreponer es como que tomemos uno y lo coloquemos justamente encima del otro y quede cabal, como decimos popularmente. A eso nos referimos. Bueno, aquí tengo la figura y voy a dejarla por ahí porque la vamos a ocupar. Así que, ¿qué pasaría si nosotros volteamos al triángulo 1? ¿Sí? Es decir, darle vuelta, hacer esto que estoy señalando por acá. Miren, el triángulo 1 le doy vuelta y de tal forma que me quedaría exactamente sobre el triángulo 4. ¿Sí? Si lo volteo, el triángulo 1 se sobrepone exactamente al triángulo 4. ¿Y qué pasaría si a ese triángulo 1 ahora, en vez de voltearlo, lo giro? Es decir, hago una rotación. ¿Sí? Entonces, resulta que vamos a colocarlo en una posición, o quedaría, al girarse adecuadamente, el triángulo 1 quedaría exactamente al triángulo 8. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos la pregunta inicial. Estamos buscando triángulos que quedaran exactamente con el triángulo 1. Entonces, esos dos triángulos serían el triángulo 4 y el triángulo 8. Por aquí está, podemos observarlo, que de una forma, volteándolo o girándolo, podríamos tener triángulos que tienen exactamente las mismas dimensiones. ¿Sí? Entonces, si se puede convertir una figura en otra usando giros, volteos o simplemente deslizándolos, esas figuras nosotros de ahora en adelante las vamos a conocer como figuras congruentes, ¿sí? Importantísimo anotarlo. También esto, dos figuras planas que son congruentes, eh, o mejor dicho, son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover, girar o dar vuelta a una de ellas dos. Y congruente pues se representa con este símbolo, ¿sí? Este símbolo es el signo igual y arriba del signo igual algo que conocemos en español como virgulilla y es esa tilde que le colocamos a la n para convertirla en una n. Pero allá en español, aquí simplemente utilizamos ese símbolo con el signo igual y decimos que eso es congruente. ¿Qué significa congruente? De la misma medida. Y aquí están los tres movimientos que hablábamos anteriormente. Girar, que la palabra formal sería una rotación. Voltear, que sería reflexión. Y deslizar, que sería una traslación, ¿sí? Traslación, reflexión y rotación. Muy bien. Después de estas transformaciones, las que acabo de mencionar, las voy a repetir, girar, voltear y deslizar, la forma sigue teniendo el mismo tamaño, ángulos y longitudes de lado, ¿sí? No pierde esas características. Ahora, cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, lados, ángulos de una de las figuras corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de otra figura. También los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. Es decir, si el ángulo A es congruente al ángulo, se me ocurre el ángulo M, por ejemplo, eso quiere decir que el ángulo A, supongamos que mida 50 grados, o sea que el ángulo M también va a tener una medida de 50 grados, ¿sí? Misma medida en cuanto a su amplitud de ángulo, ¿verdad? Y si estamos hablando de medidas de segmento, pues tendría la misma distancia longitudinal. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Colocando los vértices A, B y C al triángulo 1, el que teníamos en la actividad inicial, y los vértices D, E y F al triángulo 4, miren,
triángulo 1, que ya habíamos dicho que eran congruentes, ¿verdad? Se van a cumplir tres correspondencias y de esas tres correspondencias las que quiero que hablemos. Lo primero es que los vértices A, B y C del triángulo ABC se correspondan respectivamente con los vértices D, F y E. ¿Qué significa que correspondan respectivamente? Bueno, significa que básicamente están en la misma posición con los del triángulo DF. Entonces diríamos que este triángulo, el triángulo ABC, sería congruente, miren, con el triángulo DFE. Ahí está. Ahora, aquí es donde viene lo importante, que se van a cumplir las tres correspondencias. Hablemos de la primera. Los lados correspondientes son congruentes. ¿Qué lados? Veamos, el lado AB, ¿dónde está el lado AB? Aquí, este sería correspondiente con DF. Miren, sería, o sea, estarían en la misma posición porque si nosotros volteamos uno de ellos, quedarían uno sobre el otro. El otro, BC, BC, acá está, con FE. Aquí está. Y el último, CA con ED. Ahí está. Esos son las tres correspondencias de lados, ¿verdad? Obviamente tendrían tres lados congruentes o correspondientes. Ahora, esa línea que colocamos arriba de los dos vértices significa pues que nos estamos refiriendo a un segmento. En este caso sería el segmento AB. Un lado es un tipo de segmento. En este libro pues se utiliza la misma expresión AB para decir lado AB. Entonces, a veces colocamos esa línea, a veces no la colocamos. Eso pues para efectos matemáticos va a ser indistinto, pero sí hay que saber que cuando coloquemos esa línea estamos refiriéndonos a un segmento. La otra correspondencia es de ángulos. En este caso la correspondencia es ángulo A con el ángulo D, que sería este que están aquí a la par, el C, bueno, que era el último con el E y este B con este G. Y estamos hablando de los ángulos, pero también faltaba la otra correspondencia, que eran los vértices, que básicamente son equivalentes. A con D, B con F y C con E. Hablando de correspondencia de vértices, ¿sí? Muy bien. Y por último, si nosotros tenemos el diagrama que muestra las partes correspondientes, vértices, ángulos y lados, nos quedaría de esta manera. ABC, miren, ABC, congruente con el otro triángulo que sería DFE. Entonces, hay que hacer esa aclaración de que el vértice A le corresponde al vértice D, el B con el F y el C con el D, para que tengamos esa similitud, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Y bueno, aquí hay un ejemplo, dado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, completa las siguientes congruencias para las siguientes partes correspondientes. Tengo el triángulo ABC y el triángulo DEF. Ahora, fíjense bien, la pregunta aquí es el ángulo A. Este ángulo A sería correspondiente con ¿cuál de estos? Bueno, rotundamente les puedo decir que con el E no, porque es el ángulo recto. De hecho, el ángulo E es correspondiente con el B, miren. Y el lado CB, este es CB, este de acá. Bueno, para observarlo un poco más fácil, sería conveniente pues hacer un giro básicamente. Y observamos que el ángulo A, al hacer ese giro, queda correspondiente con el ángulo D, o sea, sería este de acá, ¿sí? Ángulo D. Sí, porque esto lo haríamos así, para acá. Y el lado CB pues quedaría con este de acá arriba, ¿verdad? Con el FE, con este de acá. Bueno, este de acá quedaría con este de acá arriba. Ahí está, FE. También lo puedo colocar aquí. Pero es importante que nosotros hagamos ese giro con la figura, o si es posible, si estamos con regla, pues dibujarlos aparte para que podamos colocarnos en la misma posición y se nos sea un poco más fácil identificar los lados que van a ser los lados, los ángulos, los vértices que sean correspondientes, ¿sí? Esa es una estrategia que les puedo dar. Bueno, y como es esto bastante sencillo, aquí les dejo un ejercicio en 3.2 para que lo puedan hacer. Dado que el triángulo ABC es congruente con el FD, complete las siguientes congruencias. Eh, sí, la siguiente es parte correspondiente. Para mis alumnos del colegio es de carácter obligatorio que este me lo resuelvan en sus cuadernos. Luego lo reviso yo en clase. Así que bueno, eso sería todo. No sé, sí. Eso sería todo. Nos vamos a quedar aquí. Mi nombre es Franklin Fugón.
Siempre es un gusto acompañarlos y recuerden que soy docente del Centro Técnico Hondureño Alemán, ubicado en San Pedro Sula, Honduras. Espero que les sea de mucha utilidad estos videos y puedan sacarle el mayor provecho. Saludos y que estén muy bien.